Día histórico para el Perú. Sí, amigos, día histórico. Dos grandes hombres se reunieron el día de hoy. El profesor Pedro Castillo, próximo presidente del Perú, y Ricardo Belmont Cassinelli, el primer peruano que reconoció la grandeza de Andrés Manuel López Obrador, el primer peruano que empezó a hablar de Andrés Manuel López Obrador en el Perú, y el primer peruano que fue capaz de quitarse la inmunidad parlamentaria firmando un documento en el Congreso para que lo investiguen por corrupción, y que presenta las 10 vigas maestras como el requisito imprescindible para acabar con la corrupción en el Perú. Es un día histórico, amigos, y no puedo dejar de comentarlo. Sin más preámbulos y saludando a las personas que se vienen conectando de Electronic Trujillo, bienvenido, buenas noches, es un gusto que estés con nosotros, bienvenido. Sí, amigos, vamos a hablar de muchas propuestas. Acompáñenme, por favor, no se vayan, comenzamos. Así es, amigos, yo esperaba esta reunión hace mucho tiempo. No era su momento. Ahora sí. Pedro Castillo y Ricardo Belmont dialogan. Ha ocurrido hoy. Al fin se dio el encuentro de estos dos grandes hombres. ¿Por qué grandes hombres? Pues porque la historia les tiene reservado hacer algo grande. Miren, cuando un país se encuentra sumido en la absoluta y total devastación provocada por la corrupción, cuando vemos que todos los canales de televisión se han puesto a favor de la corrupción, apoyando la corrupción, cuando vemos que empiezan ya por ahí los chapulines a acercarse al que ya saben que va a ganar las elecciones, es importante que un hombre con dignidad, con principios, con valores, se acerque. Ricardo Belmont es la garantía para que el profesor Pedro Castillo no se tuerza. La experiencia, la sapiencia, ¿sí?, la astucia de tantos años de haber estado en política como Ricardo Belmont, necesita que acompañe a este hombre joven, poco experimentado en la política nacional, un maestro rural, con muy buenas intenciones y buen corazón, pero que carece de la experiencia para sobrevivir en un medio tan brutal como es la política limeña. Por eso necesita a Ricardo Belmont. Vamos, amigos, a compartir el vídeo que ha colgado don Ricardo Belmont en su, ¿sí?, en su página. Ya, a ver si lo podemos agrandar. Ahí está. Amigos, no me estoy robando la señal de don Ricardo, pero es una noticia que la tengo que compartir. Vamos a escuchar al propio Ricardo Belmont cómo explica su reunión con el profesor Pedro Castillo. La tienen en el Facebook de él, Quiero empezar contándoles una noticia que ha salido publicada ya en algunos diarios y canales de televisión, emisoras de radio, donde revelan una reunión que sostuve ayer con el señor Pedro Castillo. En efecto, al terminar mi editorial de la tarde, recibí una llamada del señor Pedro Castillo para invitarme a conversar a sus oficinas en la calle Colón, y realmente me pareció importante ir a conversar con él. Accedí a la invitación y les cuento porque quería ver qué decían los medios de comunicación sobre el particular, que especulaban o que mentían, como siempre.
Y les voy a contar yo, antes que los medios de comunicación les cuenten alguna historia, alguna novela que ellos suelen fabricar con una facilidad pues increíble, ¿no? Me llamó en mi calidad de exalcalde y de congresista de la República, que tenía mucho interés de conversar conmigo, y si era posible que fuera ayer mismo. Le dije, bueno, encantado. ¿A qué hora puede usted? Me preguntaron. Le dije a las 5 de la tarde en punto. Puedo. Llegué a las 5 de la tarde, me recibieron con mucho cariño, porque la gente de Perú Libre me conoce, a pesar de que llegué con mi mascarilla. Me reconocieron, me invitaron a pasar. No fue necesario que hiciera antesala. Les voy a contar exactamente lo que hablé con él. Y ingresé con una espera de 5 minutos apenas, lo que me pareció un gesto de su parte, de sinceridad y de modestia. Ingresé a la oficina acompañado del doctor Ramón Ramírez Erazo, en representación del Movimiento Cívico Nacional Obras. Yo fui como fundador y presidente de Obras, y el señor doctor Ramón Ramírez Erazo fue como miembro del Comité Político de Obras. Fuimos a hablar del Perú. Y les voy a contar lo que hablamos, porque no es como le digo, no es un secreto cuando uno es un hombre público, tiene que ser transparente. Fui, me recibió y le pregunté, bueno, quiero saber para qué me ha invitado usted a venir. Se rió, se sonrió. Le dije, lo escucho, señor Castillo. Lo escuché con mucho detenimiento y empezó el diálogo. Empezó con una conversación muy sincera, porque él me trató de tú y con gran respeto. Lo mismo hice yo, tratándolo igualmente de profesor, ¿cómo estás? Y ahí empezó el diálogo. Me habló sobre su vida, sobre sus luchas, sobre lo que había pasado, y yo le conté también, a raíz de que la conversación fluía en esa dirección, sobre mi experiencia como alcalde de Lima, sobre los medios de comunicación, sobre el poder fáctico, sobre mis vigas maestras, sobre mi experiencia en el Congreso de la República, sobre la Constitución, que fue el tema también central de la conversación. Y realmente, como decía mi padre, a través de los ojos se ve el alma de un hombre, y vi una persona que en ningún momento bajó la vista ni se distrajo. Fue una reunión a solas con él, acompañado, para que siempre haya un representante activo del movimiento Obras del área política, que es el doctor Ramón Ramírez Erazo, y que pudiera suscribir, en todo caso, lo que estoy diciendo o desmentirme. Cosa, bueno, que no solemos hacer en Obras ese tipo de cosas, pero le mostré las vigas maestras, le hablé de las vigas maestras, hablamos del Perú profundo, hablamos de las desigualdades, hablamos de las injusticias, hablamos de algunas anécdotas que yo le conté sobre mi paso por la municipalidad, y le dije desde mi parte que en el Bicentenario o había un cambio realmente sustantivo en el país, o seguíamos en este marasmo de la corrupción más grande
que presidentes jamás se atrevieron a luchar contra ella, y que era una labor histórica, esta era mi opinión, que él, siendo candidato en el Bicentenario, tenía que tener algo que muy pocos peruanos tienen, que se lo dije a AMLO también, y ustedes lo escucharon. Tenía que tener los pantalones muy bien puestos para resistir los embates relacionados a que él era un revolucionario, un comunista, un terruco, etc. Palabra que la pasamos rápido porque reconoció que no lo era. Más bien me contó una anécdota personal, que en su cuerpo habían habido muchos golpes, dolores, incluso perdigones por sus luchas, donde nunca se vendió. Mirándome a los ojos, yo escrutaba a ese hombre, porque le conté también que yo había conocido a muchos candidatos a la presidencia que el poder fáctico le doblaba el brazo en el camino. Y le conté mi experiencia en la Municipalidad de Lima, que a mí jamás me dejaron descansar ni un minuto, y él estaba muy interesado en mis historias, se sonreía, porque hablamos en criollo, hablamos de hombre a hombre, no de candidato a exalcalde, sino de hombre a hombre. Y en un momento de la conversación me dijo que conocía incluso una anécdota. Me contó que cuando era joven y trabajaba en La Victoria vendiendo como un ambulante, me conoció en el Canal 11. Todo eso hablamos, y que veía siempre Habla el Pueblo. Entonces rápidamente se estableció una conversación, y por respeto a ustedes les cuento tal cual fue, con pelos y señales, porque no hay nada que esconder en una conversación de caballeros. Le dije lo que pensaba, hablé de la pena de muerte, si él estaba de acuerdo, si estaba de acuerdo con la cadena perpetua, si estaba de acuerdo con la muerte a los violadores de menores. Me escuchó, le mostré el espíritu mío de las vigas maestras, que eran fundamentales para que él tuviera éxito y que se comprometiera, cosa que sería la primera vez que un presidente del Perú lo haría, firmando un acta con las promesas electorales que estaban entre el pensamiento de ellos, que parecido al del movimiento Obras, en las vigas maestras, expresado en 10 puntos que vienen a ser los mandamientos de la ley del hombre para terminar con la corrupción. Cuando le hice la pregunta más difícil que se le puede hacer a un hombre que lo está mirando a los ojos, le dije que había mucha gente honesta y mucha gente advenediza, mucha gente que lo va a venir a sobar muy pronto y que se van a subir al carro muy pronto, y que Perú Libre era un partido al cual yo sabía todo, al cual yo había pertenecido en las elecciones municipales, y que le conté cómo me robaron la elección en aquella oportunidad. Y bueno, eso fue un pasaje anecdótico, y le dije que tenía que tener mucho cuidado, porque las esperanzas que el pueblo tiene en él son las mismas que tuvieron alguna vez cuando mintieron Alberto Fujimori, que mintió Alejandro Toledo y mintió Ollanta Humala, y que él no podía mentir. Lo que él va a decir tiene que cumplirlo, que esa es una actitud de un verdadero estadista. Eso le dije yo desde mi parte. Los hombres
pueden hablar muchas cosas, pero lo difícil es realizar lo que un hombre habla y dice. Para eso hay que tener, y le dije con estas palabras, que por respeto a la dama no lo digo tal cual, hay que tener glándulas muy bien puestas. En ese momento, Pedro Castillo me miró a los ojos como siempre, no me bajó nunca la vista, yo tampoco, y nos dimos la mano. Y me dio la mano y le dije, bueno, si tienes esa condición que pocos hombres la tienen frente al poder fáctico que te va a tratar de seducir, que te van a presionar, que te van a sacar roncha, que te van a golpear por donde pueden y tú resistes, serás un gran presidente. Sin odio, sin bronca, pero respondiendo a los sueños y expectativas tantas veces traicionados por los políticos que acabo de mencionar. Fujimori dijo que no iba a ser el plan de Vargas Llosa. Al día siguiente cambió. Toledo al día siguiente cambió. Ollanta al día siguiente cambió. Y le dije, ese es mi temor, que un hombre que habla mucho después se complica y no cumple y mata esperanzas de millones de peruanos que piensan votar por él. Entonces él me preguntó, me dijo, Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante? Un segundito, amigos, perdonen por favor que les corte, yo sé que están todos concentrados, pero aquí viene algo muy muy importante. Hace aquí el momento cuando el profesor Pedro Castillo le plantea a Ricardo Belmo, lo invita a formar parte del nuevo gobierno. O sea, ya está hecha la invitación para que Ricardo Belmo se sume al gobierno. Escuchemos en las propias palabras de don Ricardo. En la plana mayor del gobierno, por ejemplo, un ministerio o la presidencia del Consejo de Ministros. Yo le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el movimiento Obras tenía que saberlo, por eso estaba el doctor Ramón Ramírez Erazo para que pasara por escrito todo lo que hemos conversado y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones. Le expliqué las razones, las comprendió y me dijo que lo piense. Entonces le dije, mire, yo le agradezco el gesto que usted tiene conmigo, que tú tienes conmigo, y con todo respeto le dije, lo más importante es que tú seas consecuente con lo que estás diciendo. Y en el camino veremos. Yo le dije que le agradecía el gesto, la consideración después de haberme escuchado mi tránsito por el municipio de Lima con muchos detalles que le conté y me escuchaba, y con muchos detalles también él me contaba sus experiencias de vida. Fue un intercambio muy positivo y lo cuento porque la prensa no te lo va a contar. La prensa no me va a invitar a mí jamás a un canal de televisión a preguntarme, como lo han hecho, por ejemplo, con mi amigo, digo, Miki del Castillo, que lo conozco de chico. Pero les estoy contando yo algo antes de que la prensa invente una historia. El único que podría desmentirme en este caso sería el señor Pedro Castillo o el doctor Ramón Ramírez Erazo, porque fue una conversación sincera, donde no hay nada que esconder, donde no hay nada bajo la mesa, hay anécdotas
Le conté que yo conocía toda la fauna política, que yo conocía quién es quién, y que había que buscar gente fresca, joven, nueva, y no lo mismo de siempre, porque lo mismo de siempre lo traerían al abismo, y lo único que tendrían que hacer después el poder fáctico es empujarlo al abismo. Con esa franqueza le hablé. Pensé que un hombre con soberbia me podría haber dicho, mire, no me aconseje usted, pero fue al revés. Me escuchó con una sinceridad del hombre humilde que percibí. Pero le dije que era muy peligroso el tema. El doctor Ramín Ramírez Erazo contó una historia, contó la historia del Canal 11, porque él mencionó Canal 11. Fíjense cómo es la vida. Castillo había ido a Canal 11, pero yo no lo conocía. Él contó ese pasaje. Y el doctor Ramón Ramírez Erazo le dijo en ese momento, Ricardo Belmont fue procesado durante 20 años por Canal 11, por la municipalidad, y es el hombre que más denuncias fiscales y juicios ha tenido en la historia del Perú. Sin embargo, está con las manos limpias. Eso lo dijo el doctor Ramón Ramírez Erazo. O sea, le dijo en su cara a Pedro Castillo una frase que me impresionó mucho porque salió de la misma boca de don Ramón Ramírez Erazo. Le dijo, qué bueno sería que investiguen a Belmont y investiguen a todos los que están metiéndose a la política. Porque lo primero que ha hecho Ricardo Belmont siempre es decir, a mí se me investiga antes de cualquier decisión que pueda tomar un hombre. Porque mi decisión puede ser de decir, colaboraré desde el medio de comunicación si usted cumple las vigas maestras. Pero si no cumple las vigas maestras, yo no tengo nada que hablar con el presidente. Nunca más hablaré con un presidente que incumple las vigas maestras. Porque las vigas maestras, como lo he sustentado por años, y que la firmó Vladimir Cerrón, es para terminar con la corrupción del país. Y si un hombre no se atreve a firmar un acta de compromiso, yo tengo que decirle que ese es el documento que yo necesito para el comité de obras que me está esperando hoy día, porque la prensa dio la noticia, pero todavía no he escuchado las declaraciones del señor Pedro Castillo. Y el señor Pedro Castillo en cualquier momento tendrá que responder a esa reunión, porque la prensa no puede dejar de preguntarle al señor Castillo sobre la reunión. Y ahora hay mucha gente que me dice, Ricardo, acepta, pero yo tengo una forma de pensar. Yo no puedo aceptar algo que no sé cuál es el destino. Porque si un hombre no se atreve, si un hombre no se atreve, no por él, no se atrevió Llanta, no se atrevió Toledo, tampoco se iba a atrever Fujimori, por supuesto, a firmar un acta donde ellos, los decentes de este país, la suscribirían sin pensarlo, que es, estoy de acuerdo con la cadena perpetua, estoy de acuerdo que se devuelva lo robado, estoy de acuerdo en que la libertad de prensa no es un negocio de chantaje. Y si un hombre no se atreve a firmar eso, quiere decir que va a pactar con la corrupción. Entonces, primero, vamos a observar al señor Castillo en lo que falta de la campaña, porque yo puse la mano al fuego y muchas veces y me quemé. Y yo quiero un hombre que sea a favor de la empresa privada, a favor de los ambulantes, a favor del agro, a favor de la minería,
a favor de las grandes empresas y del desarrollo y la inversión, pero un presidente que ponga los puntos sobre las íes, sobre los contratos ley que han saqueado este país y que han envilecido y han empobrecido a este país que se llama Perú. Eso se lo dije a él, mirándolo a los ojos como estoy mirándolos a ustedes, a través de este comentario. Él me miró, le dije, ¿eso es todo, señor Castillo? ¿Algo más? No, Ricardo, está muy bien. Me levanté, con todo respeto, me acerqué a él para darle la mano, nos estrechamos en la mano, nos dimos un abrazo y le agradecí por su gesto y me retiré. Eso fue exactamente lo que hablamos. No tengo nada más que decir. Amigos, ahí está la noticia y ahora la vamos a comentar aquí porque de eso se trata. ¿Ya? Yo quiero dar mi opinión, es importante. Primero que todo, agradecer a todas las personas que se conectan, ¿sí? Muchísimas gracias, es muy amable de su parte tomarse el tiempo de escribir. Aquí hay varios puntos a tratar. Punto 1, lo más importante, el profesor Castillo ha invitado, ¿sí?, a don Ricardo Belmont a entrar al gobierno y no le ha ofrecido cualquier ministerio, le ha ofrecido el cargo de primer ministro. Es el cargo más importante después del presidente. Es el que coordina el trabajo de todo el equipo de los ministros. Guacho Lobo, gracias hermano lindo por ese super chat, dice el señor Belmont casi pide gobernar desde afuera. No, lo que pasa es que se ha quemado muchas veces Ricardo Belmont y ya no quiere quemarse una vez más. Yo lo entiendo, porque las vigas maestras, ¿sí?, lo que garantizan es que el gobernante que las firma se compromete a combatir la corrupción de raíz. Cadena perpetua para los corruptos, o sea, la pena más máxima. Claro, hay que estar muy seguro de conocerse a sí mismo, que eres intachable, que eres honesto, incorruptible para firmar eso. ¿Y qué pasa si algún familiar tuyo lo atrapan y resulta un corrupto? Pues se va a ir a cadena perpetua. Pero amigos, miren, en una situación tan dramática el Perú, con la corrupción tan rampante, la otra medida más drástica ya es pues la pena de muerte, ¿no? Pero a esos extremos se la pide para los violadores de menores. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no sé si esto lo va a echar para atrás al profesor Castillo. Ha sido una primera reunión, no es negociable ese acuerdo, es decir, don Ricardo Belmont, si no firma Pedro Castillo, no va a entrar al gobierno, ya lo ha dicho, es mi condición. ¿Para qué? Pues para tener la garantía de que no se va a torcer, de que todo el compromiso que está asumiendo lo va a cumplir. Si el profesor Pedro Castillo ha firmado un acuerdo con las iglesias y con los grupos neoliberales que representa ahí esa consultoría, ¿sí?, que es la promotora, ¿por qué no puede firmar las vigas maestras? Que además el propio Vladimir Cerrón ya la había firmado y uno de derecha, Antero Flores Arauz, también la había firmado. O sea, cualquier persona, sea del partido que sea, derecha o izquierda, que quiera acabar con la corrupción, debe firmar esas 10 vigas maestras, que además no se lo ha inventado Belmont de ahora, él lleva hablando esto desde hace años. Por eso que cuando Ricardo Belmont descubre, se lo voy a poner, amigos, para los que no conocen la historia de Ricardo Belmont, porque hay muchos que recién vienen llegando a este canal y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí.
hace un tiempo atrás ocurrió un hecho pues distinto, que no ocurre todos los días, que es un presidente en una mañanera, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, después de escuchar el mensaje de Ricardo Belmont, se baja del escenario, ¿sí?, y abraza a la persona que hizo la pregunta. Eso no lo ha hecho nunca Andrés Manuel López Obrador, que está catalogado como el presidente más importante del mundo, en el sentido de que es más querido por su pueblo. El presidente más querido por su pueblo, el mejor valorado del mundo por encima de Putin, es Andrés Manuel López Obrador. Es el más importante en reconocimiento social, no en economía, pues en economía China es más importante, Estados Unidos, no, en el aspecto humano de líder. El mejor presidente del mundo es Andrés Manuel López Obrador. No lo digo yo, están ahí las noticias, búsquenlo en internet. Entonces, Ricardo Belmont lo reconoció desde el primer mes que empezó a gobernar. Estamos hablando de hace casi 3 años. Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia, ¿sí?, el 1 de diciembre del año 2018. Bueno, pues al año siguiente, Ricardo Belmont viaja a México, consigue entrar a la mañanera y ahí ocurre este acontecimiento. Escuchemos. Con raíces muy profundas, que en el tiempo, tal vez bueno, yo no creo que lo vea, yo soy algunos años mayor que usted, y veo un déjà vu de mi vida en su personalidad, con las características que yo no tuve, ni con las redes sociales que pude tener en ese momento, que no existían. A mí me liquidó la prensa. No porque tenía nada personal contra mí, eran mis amigos, sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, al sentido de pertenencia, a nuestra gente, al barrio. Y usted lo está haciendo. La gran transformación es la transformación del hombre, señor presidente. Y ese era el motivo de mi viaje. Con toda mi familia he venido a México solamente para verlo frente a frente y decirle estas palabras. No tengo que hacer preguntas, tengo que hacer una reflexión en voz alta. ¿Qué opinión le merece esta reflexión? Bueno, yo agradezco sus palabras. Es usted muy bienvenido a México. En efecto, Perú, México tienen pues un pasado común, 2 países, 2 pueblos con mucha cultura, con civilizaciones extraordinarias, desde antes de la llegada de los españoles, de la conquista o de los encuentros entre culturas. Decirles que hace falta definir un nuevo proyecto para los pueblos, para las naciones del mundo. No aceptar el predominio de un solo proyecto, y mucho menos si en los hechos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales. ¿A qué proyecto se está refiriendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador que ha fracasado, que ha sido incapaz de resolver los grandes problemas de las naciones? Al modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal actualmente imperante en el Perú desde hace 30 años. La constitución política del Perú hecha por Fujimori durante la dictadura fue una constitución para establecer y blindar el modelo neoliberal en el Perú. Por eso es fundamental cambiar esa constitución. No toda, pues, ¿no? Los artículos contrarios a la soberanía nacional. Quitar todo lo de neoliberal que tiene esa constitución
y aprovechando el tiempo, pues modernizarla. ¿Ya? Muy importante. Lo dice ¿quién? Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que desterró el modelo neoliberal de México. No podemos seguir con un proyecto fracasado. No funcionó el modelo neoliberal. Y lo que suele plantearse de buena fe y a veces como cuestionamiento a quienes no compartimos ese modelo, siempre es ¿y cuál es la alternativa? La pregunta. Por eso tenemos la obligación de elaborar, como se dice pomposamente, un nuevo paradigma, que no es más que presentar un proyecto nuevo que recoja los sentimientos de nuestro pueblo y que no olvide la historia, que es la gran maestra de la vida. Nosotros en México, como en el Perú, tenemos las grandes enseñanzas. A nosotros nos enseñó Morelos desde hace más de 200 años que había que luchar por la igualdad. Hidalgo nos enseñó de que había que abolir la esclavitud. Tenía una frase Hidalgo, decía: los pueblos que quieran ser libres, lo serán. Juárez nos enseñó de que no se puede aceptar el dominio de ningún país extranjero, que el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Amigos, pongo este vídeo no porque compare a Ricardo Belmont con Andrés Manuel López Obrador. No. Lo pongo como una referencia para el pueblo peruano de hacia dónde debemos aspirar a construir nuestra propia gran transformación. Pero toda gran transformación se tiene que inspirar en algo. Y hay modelos. El modelo actualmente que sigue el Perú es un modelo neoliberal. Le llaman la economía libre mercado, pero no tiene de libre nada, porque son monopolios. ¿Qué libertad va a haber donde existen monopolios? ¿Se dan cuenta de la contradicción? ¿Por qué pongo al licenciado Andrés Manuel López Obrador? Porque México está logrando lo que el Perú tiene que lograr. Es decir, ser un país donde la democracia empieza a ser respetada y empieza a ser construida. Ha empezado a construirse la democracia en México recién, gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué, Delia Tarazona? Muchas gracias por ese superchat que nos hace llegar, te lo agradecemos muchísimo. ¿Por qué además pongo ese mensaje, este vídeo, este pasaje? Así como Mariátegui en su momento tuvo que conocer a Gramsci, ¿sí? La obra de Gramsci ahí en Italia, y entonces despertó, y es entonces cuando empieza a escribir su gran obra. Sí, así el peruano tiene que descubrir al gran maestro de nuestra época, que es un mexicano y se llama Andrés Manuel López Obrador.
peruano que sea incapaz de reconocer la enorme grandeza de ese hombre dentro de lo político, no ha entendido nada todavía. Y Ricardo Belmont es de los pocos peruanos políticos que ha reconocido esa grandeza. No tenemos por qué hablar con eufemismos, no tenemos por qué maquillar las cosas. Existen grandes hombres, lo han habido siempre. El problema está que muchos de nosotros no los reconocemos en nuestro tiempo, y recién se los reconoce cuando pasa la historia. Saber reconocer la grandeza de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos presentes es fundamental. Yo les sugiero que investiguen quién es Andrés Manuel López Obrador, por qué los peruanos deberíamos empezar a mirarlo, a conocer quién es él, por qué. Entonces, amigos, y yo se lo voy a explicar rápido, fácil, pero no dejen de hacer el trabajo ustedes. Tiene Estados Unidos como vecino, la frontera más grande del mundo, no del mundo, perdón, la frontera más grande de América entre estos dos países. Bueno, Canadá y Estados Unidos es más grande, ¿no? Pero con América Latina, la frontera más grande está ahí en México con Estados Unidos. Problemas de inmigración brutales. Cientos y cientos, miles de personas cada día intentan cruzar y llegar a Estados Unidos. Cruzan por México. ¿Tienes qué más? Los cárteles. Grupos criminales monstruosamente violentos, terroríficos, y que además han corrompido a la clase política anterior. ¿Sí? ¿Qué más tienes en México? Un pueblo maravilloso, un pueblo que ha resistido durante décadas la opresión, el sojuzgamiento, la violencia extrema, el ninguneo, todo más o menos parecido a lo que lleva resistiendo el Perú. Cuando llega un hombre como Andrés Manuel, íntegro, profundamente demócrata, que es capaz de sentarse a la mesa con un banquero rico y con el más humilde obrero, y que es capaz además de inspirar a que los empresarios mexicanos sean solidarios con su pueblo. Miren, amigos, hay una anécdota que les voy a contar. Cuando empezó lo del COVID, Emilio Benítez, gracias mi hermano por ese superchat. Esta clase de noticiero debería ser la prensa de todo el país. Tú, Wilmer, también deberías formar parte del equipo de Castillo. Ay, mi amigo, gracias por echarme flores. Pero no es ese mi objetivo. Hombre, si la patria lo demanda, hay que dar un pase al frente, ¿no? Pero yo no hago este programa para eso, para buscar nada personal, no. Pero gracias por tu consideración, mi hermano, gracias. Cuando empezó la pandemia, miren cómo actúa Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Esto es como muestra un botón. Mes de enero 2019, reventó todo, ¿no? Inmediatamente convoca a los empresarios, a través, por supuesto, del secretario de Salud y los ministros, pues, ¿no? A todo el sector privado de la sanidad, los dueños de clínicas y hospitales privadas. Y les plantea lo siguiente: miren, esto no lo vamos a poder solucionar si ustedes no participan. El gobierno, el Estado, no tiene suficientes hospitales y camas, solo necesitamos el concurso del sector privado. Estamos hablando de enero, ¿eh? En el mes de marzo, abril, España ya estaba colapsada, Italia ya ni te cuento. En el mes de enero, 3-4 meses antes que explote todo, ya se están reuniendo y les propone al sector privado, le dice: miren, de las camas que ustedes tienen, la mitad déjenlas al servicio de la estrategia del gobierno. Aceptan.
Por supuesto, pagándoles, ¿eh? Esto no es gratis. El gobierno va a pagar por esas camas. Bien. ¿Qué hace a continuación? De los hospitales públicos de México, deriva a esas clínicas privadas pacientes no COVID. No COVID. Entonces, pues, gente que está con traumatología, otros tipos de dolencias que no son infectocontagiosas como así es el COVID, las manda a las clínicas privadas. Con esto logra desahogar el sistema sanitario público mexicano. 2, como manda pacientes no COVID, lógicamente es mucho más barato pagar que no COVID. COVID es mucho más caro. Entonces es los hospitales públicos los que asumen casi íntegramente el tratamiento para el tema del COVID. Y hospitales enteros se dedican exclusivamente al tema del COVID. Resultado de esta estrategia que trabajan el Estado y el sector privado al unísono, coordinados, que México en ningún momento fue sobrepasado su capacidad hospitalaria. Es decir, en ningún momento hubieron gente en la calle esperando que se morían porque no había... No. Ni en la etapa más álgida. En ningún momento se colapsó. Estados Unidos se colapsó, España se colapsó, Italia se colapsó, hasta Inglaterra se colapsó. Y México no se colapsó. Moraleja. Tenemos que aprender de Andrés Manuel López Obrador muchísimas cosas. Esto es un botón. Hay muchas cosas que se acabarían 2 horas y no acabaría de decir todo lo que está haciendo ese hombre por su país. Pero yo me alegro que Ricardo Belmont, como les digo y les repito, es el político peruano que mejor comprende y conoce lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que entre al gobierno de Pedro Castillo, porque esa influencia de la cuarta gran transformación de México, que es una transformación pacífica, democrática, sin violencia, sin odios, humanista profundamente, ¿sí? Imagínense un hombre pues que es capaz de escribir un libro como este, amigos, miren. Hacia una economía moral. Los que estudian en el modelo neoliberal, lo único que buscan es maximizar los beneficios para el sector privado. No les importa la moral, no les importa la ética, no les importa nada de eso. ¿Ya? Entonces yo me alegro profundamente que el profesor Castillo haya invitado a Ricardo Belmont a formar parte de su gobierno. Y voy a atreverme a decir algo más. Ricardo Belmont no puede negarse. Estaría traicionando al pueblo peruano. El pueblo peruano espera que Ricardo Belmont entre. No todo el pueblo peruano, pues, ¿no? Hay gente que no lo quiere también, es lógico. Hay gente que tiene una idea confusa de él. Se cree en todo lo que la prensa mermelera creó ese fantasma. Y permítanme levantar una lanza en defensa de Ricardo Belmont sobre el tema del Canal 11. Porque de eso se agarran la gente que desconoce la realidad. Miren, ese fue un emprendimiento empresarial de accionariado difundido, se llama, ¿ya? ¿Qué es un accionariado difundido? Pues que los accionistas, son muchos. Ricardo Belmont tuvo la genial idea de decir, oye, los bancos no nos prestan para hacer un canal porque dominaba Fujimori, y a Ricardo Belmont, como piensa como ahora, o sea, están totalmente en contra de la corrupción, pues no lo querían. Y no tenía acceso a préstamos. Porque para montar un canal pues necesitas pues de $1 millón para arriba, no sé cuántos millones. O sea, no es que necesitas $100,000, eso no te alcanza para nada. Entonces le ocurrió y dijo, mira, ok, no consigo inversionistas. Pero ¿qué pasa si convoco al pueblo para que el pueblo se convierta en inversionista? Que aporte $10, $100, lo que pueda. Más de 80,000 personas acudieron, invirtieron. Invertir significa que te conviertes en socio de la empresa. ¿Sí? Bien.
desde el momento que tú decides invertir en un negocio, en una empresa, estás asumiendo un riesgo. Y el riesgo es que pierdas tu inversión. Vamos a ver. Es un riesgo. Cualquier negocio es... Ay, perdón amigos, se me fue. Esta pantalla no la quería poner. Un segundito, por favor. Esta. Dice, invertir en nuevas empresas pondrá en riesgo todo el monto de su inversión. Hay muchas situaciones en las que la empresa puede fallar por completo o es posible que no pueda vender las acciones que posee de la empresa. En estas situaciones puede perder todo el monto de su inversión. Para inversiones en startups, la pérdida total de capital es un resultado altamente probable. Invertir en startups implica un alto nivel de riesgo y no debe invertir ningún fondo a menos que pueda soportar la pérdida total de la inversión. ¿Por qué pongo esta información aquí? Toda persona que asume un riesgo de crear una empresa está asumiendo un riesgo. El negocio puede ser que fracase por muchos motivos. Porque el mercado al que tú te diriges pues ya no es el que esperabas, porque el producto que ofreces no tiene la calidad que requerida, o las necesidades del mercado han cambiado, o, como es el caso, que la publicidad que se suponía que te iba a contratar deja de entrar al canal. El hecho es de que todas estas personas que invirtieron en esta sociedad, que fue el Canal 11, cuando ese canal fracasó y se fue a la quiebra, pues perdieron su inversión, incluido Ricardo Belmont, con todos los 80.000 que habían aportado. Por supuesto, hubieron denuncias, demandas, fueron a juicios, los jueces analizaron todo el tema y finalmente absolvieron a Ricardo Belmont. Wilmer, pero entonces seguramente habrá comprado a los jueces. Miren, en la época de Fujimori, quien tenía controlado a los jueces, hasta ahora los tiene a gran parte, es Fujimori. De manera que si en la época de Fujimori no pudieron condenar a Ricardo Belmont por corrupción, por estafa, porque no había estafa, porque si tú inviertes en un negocio y el negocio fracasa, pues pierdes tu inversión. ¿Qué quieres que te diga? Ese es el negocio. ¿Verdad que si no hubiese fracasado Canal 11 y siguiera hasta ahora dando beneficios, estarían todos contentos y cobrando sus utilidades? Claro. Pero es que ese es el riesgo del negocio, amigos. Y yo no sé los pormenores de si se manejó mal, se manejó bien. Lo que sé es que poco a poco Fujimori primero le quitó la publicidad del Estado. Ustedes saben que el gobierno peruano siempre contrata publicidad con los canales, para pasar un aviso, una campaña, lo que sea. Le quitó totalmente a Canal 11. 2. A todos los mafiosos, dueños del Banco de Crédito, Leche de Gloria, o sea, todos los magnates del Perú, les prohibió Fujimori que pongan publicidad en el canal de Ricardo Belmont. Hundió Fujimori el Canal 11. Fue Fujimori, no fue Ricardo Belmont. Entonces, pues finalmente quebró el canal. Si no tienes publicidad de ninguna iniciativa, ¿cómo vas a sostener ese negocio? No se puede. Claro, las 80.000 personas que invirtieron perdieron su dinero. Pues sí, perdieron su dinero, pero ese es el riesgo que asumes cuando haces una inversión. Porque al mismo tiempo, si el negocio funciona, pues esperas cobrar tus beneficios. Entonces, amigos, no seamos ingenuos. Ya Ricardo Belmont es un hombre intachable. Tendrá sus defectos de ser humano, como que siempre está yo, bueno, sí, pues, ya. Y usted, amigo, amiga que me escucha, es perfecto, no tiene ningún defecto. No, pues, todos tenemos defectos, de un tipo o de otro. Para eso hemos nacido, para tener la oportunidad de superar esos defectos. Cosas positivas de que Ricardo Belmont esté en el gobierno, esperemos que acepte. Todavía no podemos cantar victoria. Claro, esto es verdad. O sea, nosotros esperamos que yo espero, y muchos como yo esperamos que esta dupla trabajen juntos. ¿Y por qué sería positivo? Analicemos las partes positivas. Ricardo Belmont es un viejo zorro.
se ha enfrentado a la justicia corrupta años. Sabe cómo funciona la corrupción en el Perú. Él mismo ha sido víctima de esa corrupción, ¿sí? Además es un hombre culto, es un hombre que lee, es un hombre que estudia, es un hombre que ha hecho una recopilación de frases célebres que le llama a su libro Pastillas, las pastillas del alma, me parece que es así el título, y que es un hombre con una cultura medianamente alta, ¿no? No es un ignorante. No lo ves nunca a Ricardo Bellman insultar. Es un hombre educado, es un hombre que tiene cultura. Además, conoce a todos los políticos viejos. Él sabe quién es, él sabe quién cojea de qué pie. Entonces, si tienes a Ricardo Bellman en el gobierno, tienes la garantía de que inmediatamente que se acerque por ahí un personaje nefasto, ¡pum! Ricardo Lampaya, cuidado con este. ¿No ves que los conoce a todos? Pedro Castillo no tiene ese conocimiento de todos los políticos peligrosos que se puedan acercar. Además, Ricardo Bellman viene de una de las familias más ricas del Perú. Es un hombre que se conoce a todos los más grandes empresarios del Perú. Necesita Pedro Castillo estar en buenas relaciones con los buenos empresarios del Perú. No puede de ninguna manera Pedro Castillo tener a los empresarios en contra, como le ha pasado a Maduro. Maduro tiene a todos los empresarios neoliberales en contra y le boicotean, no solo a Estados Unidos, sino a sus propios empresarios. Así pues te destruyen cualquier país. Entonces es fundamental que los empresarios peruanos tengan un hombre de contacto, un enlace entre el gobierno, entre el humilde agricultor, profesor de primaria, Pedro Castillo, y el mundo empresarial. Y esa figura la encarnaría a la perfección Ricardo Bellman. No es que se conoce a toda esa gente, forma parte o formó parte de esa élite. Los conoce a todos. Los ha conocido desde niños, se ha reunido en los clubes donde va esa gente. Entonces, ¿eso es bueno? Pues claro que es bueno. Estamos hablando, amigos, de construir una nueva realidad para el Perú. Aquí no se trata de ser antisocial. Aquí no se trata de ir con luchas de clase, como algunos todavía trasnochados de la izquierda siguen alimentando. No, señores. Ya tenemos que pasar página a eso. En la época moderna todos tenemos que vernos como iguales. Todos valemos humanamente, nuestra dignidad tiene el mismo valor. Tenemos que ser capaces de hablar con el más rico y con el más pobre con el mismo respeto y consideración. Ya no tiene que haber racismo. Ricardo Bellman no es racista. Él, desde que abrió su radio, habla al pueblo, él siempre se ha identificado con el pueblo. Entonces, ¿es un hombre nacido en cuna de oro? Sí. ¿Es un hombre que se identifica con el pueblo? Sí. Entonces, tienes ahí el compañero perfecto para hacer una dupla de oro. Ojalá que Pedro Castillo firme las 10 vigas maestras y entonces Ricardo ya no tiene ninguna excusa para negarse a entrar a formar parte de ese nuevo gobierno. Y hace bien Ricardo Bellman en exigir que se firmen esas 10 vigas maestras. Porque si en algún momento se tuerce, Ricardo le sacará y le dice: mira, tú firmaste esto. Si no cumples, chao, yo me voy. Y se va por la puerta grande. Pero si ocurre eso, ese gobierno se va a ir al diablo. ¿Por qué? Porque las 10 vigas maestras es el requisito fundamental para que se luche y se acabe contra la corrupción. Es eso, básicamente. Y ese es el mayor problema del Perú. Entonces Pedro Castillo no debería tener ningún problema en firmar ese documento. Y así se acabará la corrupción de verdad en el Perú. Claro, muchísimos irán a prisión, ¿no? Pues sí. Faltarán cárceles, ¿no? Pues sí. Pero, amigos, el que la hace, la paga.
Pero yo creo también al mismo tiempo que como es profundamente humano Ricardo Belmont, no es vengativo, se encontrará alguna manera de que esas personas que tengan que ir a prisión con penas elevadísimas puedan desarrollarse de alguna manera, es decir, que no existan prisiones como las que hay ahora en Perú, que son monstruosas, son absolutamente monstruosas, donde la dignidad humana se ha perdido por completo. Ese tipo de prisiones el Perú las tiene que transformar. Ese es uno de los actos fundamentales también, revisar todos los casos que hay gente inocente ahí, que por venganzas políticas están en prisión, ¿sí? Y que las prisiones se conviertan en verdaderos lugares de restablecimiento para las personas, de recuperación, que puedan incluso estudiar, que puedan desarrollar alguna arte, o sea, que sean lugares para rehabilitarlos realmente. En la actualidad las prisiones no son lugares de rehabilitación, son lugares como infiernos. Claro, si tienes dinero y comes a todo el mundo, pues vives bien, incluso en la prisión, ¿no? Imagínese el señor Fujimori. Tiene una cárcel dorada, cosa que cualquier humilde peruano no tiene. Pues eso también se debe acabar. Nadie fuera de la ley, ni nadie por encima de la ley. Esa es otra máxima. ¿De quién? De Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Andrés Manuel López Obrador lo dice, lo repite, y su forma de gobierno es esa. Entonces, amigos, ya para terminar, me alegra muchísimo esta noticia. Espero sinceramente que el profesor Pedro Castillo tenga el valor y la certeza de firmar ese documento, que lo va a comprometer a él mismo, y lo va a proteger a él de que él nunca se corrompa, porque sabe que si él se corrompe le va a esperar eso que ha firmado. Por lo tanto, va a proteger a todo el gobierno y a partir de ahí a todo el Perú, porque a partir de que se instaure esa nueva constitución, ¿sí? Y donde este tipo de delitos sean graves, no como ahora que vas, pagas fianza, comes acá y sales y no pasó nada, no. Va a empezar realmente el peruano a pensárselo 2 veces antes de hacer corrupción. ¿Por qué? Porque sabe que si lo enganchan, ya no va a ir por 1, 2, 3, 4, 5 años, se va de por vida a la prisión. Cadena perpetua para los corruptos. Entonces, amigos, es muy fuerte, quizás parezca inhumano, pero más inhumano es permitir que una lacra de privilegiados mantengan en el completo abandono a nuestros hermanos en las zonas rurales y en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Esto no puede ser. Así que, profesor Castillo, firme y permita que Ricardo Belmont le acompañe, lo va a proteger a usted, lo va a aconsejar con sabiduría, lo necesita, profesor Castillo, a don Ricardo Belmont en el gobierno, y de esa manera ya quedará descartada completamente el arma que todavía tienen los de la derecha. ¿Cuál es? Acusarlo a usted de comunista. Si entra Ricardo Belmont, ya está absolutamente oleado y sacramentado de que no va a ser un gobierno comunista. César Arana, gracias hermano lindo por ese super chat que nos hace llegar. Nos dice así: el Perú será libre cuando la corrupción sea erradicada. Apoyo al profe Castillo porque es la esperanza de lograrlo. Viva el Perú. Gracias don Wilmer. Gracias a ti querido César Arana por esas palabras de aliento que mandas desde California. Muchísimas gracias por tu super chat y esperamos que la gente escuchen, como muy bien dice Johan Candela, gente, escuchen, mucho cuidado, en el norte del país se está gestando el robo del siglo contra Castillo. Es que en el norte está secuestrado por el narcotráfico. Los grandes clanes de la droga tienen su bastión allá al norte, y allá se mueve y compran los votos como cancha. Invita a tu canal al señor Ricardo Belmont, por favor. Sí. Lo que pasa que ahora está en una etapa que necesita reflexionar, pensar. No lo quiero presionar. Ya le he cursado invitación por los espartanos. Espero que le hagan llegar. Yo no tengo el teléfono de don Ricardo. No puedo hablar con él directamente. Nunca lo he tenido. Entonces, pero desde aquí hago un llamado a don Ricardo
a su equipo de trabajo, a sus asesores, que por favor me concedan una entrevista. Don Ricardo, venga a Inti Noticias, por favor, está usted muy cordialmente invitado, y al profesor Castillo también. Profesor Castillo, le hago públicamente una invitación, concédame por favor una entrevista. Ya sé que no soy famoso, que no tengo millones de suscriptores, no tengo como los grandes canales, pero este canal habla con el corazón, profesor Castillo, y le estamos apoyando con corazón, y yo no voy a ir luego a pedirle favores o esto. Profesor Castillo, hice campaña por usted, le apoyé, ahora vengo a cobrársela. No, profesor, no soy así, no lo hago por eso, yo lo hago porque quiero ver a mi país salir adelante, nada más. Y si además podemos apoyarle de otra manera, díganos usted, estamos al servicio, estamos a la orden, mi capitán. Mis capitanes, ahí los dejo. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Y por favor, si te gusta este video, compártelo. Danos tus poderosos likes. Y si nos puedes apoyar, hazlo. Nos apoya muchísimo para seguir adelante. Hasta la próxima, amigos. Se vienen tiempos buenos. Ya verán que Ricardo Belmont acepta. Ya verán que Pedro Castillo firma. Y ya verán que empezamos juntos a salir de este desastre que el modelo neoliberal y la corrupción durante 30 años nos han sumido al Perú. Pasemos página. Es el momento. Es ahora.